Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Química Forense y Toxicología. En esta clase abordaremos los pasos básicos para la búsqueda de artículos de revisión. Conoceremos la importancia y el papel de los artículos de revisión en el desarrollo científico. A continuación comenzaremos a conocer más acerca de los artículos de revisión. Los objetivos de esta clase son destacar la importancia y el papel de los artículos científicos de revisión en el desarrollo científico, analizar cómo debe de realizarse una revisión bibliográfica de artículos científicos. El propósito de esta clase es definir qué es un artículo de revisión, sus funciones, tipos, etapas de su proceso de elaboración y criterios para valorar su calidad. También cómo se puede buscar artículos de revisión indexados. La guía de esta clase es la siguiente. Definición de artículo científico. Funciones de un artículo de revisión. Características de los artículos de revisión. Métodos de búsqueda. Metaanálisis. Aspectos a valorar en un artículo de revisión. Resumen y bibliografía. La UNESCO define artículo científico como método inherente al trabajo de la ciencia, cuya finalidad esencial es la de comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Muchas publicaciones son subjetivas, científicamente dudosas e ineficientes. Sin embargo, existen autores potenciales de artículos de revisión que se consideran que tienen méritos. Entonces, ¿cómo organizamos estos artículos? Las revisiones son una solución que tienen los profesionales para mantenerse actualizados acerca de los últimos conocimientos y tendencias sobre una determinada temática. Se consideran estudios recapitulativos donde se investigan y se reúne información discutida y analizada sobre temas ya analizados, aunque estas son consideradas como publicaciones secundarias o terciarias. Las revisiones de la literatura en forma de artículos de revisión son de suma importancia hoy en día, debido al incremento del número de publicaciones científicas, lo que impide a los investigadores especialistas poder leer toda la información publicada por razones de accesibilidad a las numerosas revistas. La falta de tiempo y su excesivo costo son también obstáculos. Según Guardiola y Saracevic y Wood, los artículos cumplen las siguientes funciones en el desarrollo de la ciencia y la técnica. Compactar y sintetizar los conocimientos fragmentados. Actualizar e informar sobre el estado de un tema. Transmitir nuevos conocimientos. Informar y evaluar la literatura publicada. Comparar la información de diferentes fuentes. Sustituir los documentos primarios. Identificar las especialidades que van surgiendo. Detectar nuevas líneas de investigación. Sugerir ideas sobre trabajos futuros y contribuir a la docencia. El artículo de revisión es un estudio bibliográfico en el que se recopila, analiza y sintetiza y discute la información publicada sobre un tema, que puede incluir un examen crítico del estado de los conocimientos reportados en la literatura. La clasificación lo hacen en función de su longitud, cobertura de fuentes de información utilizadas y del público lector esperado. Saracevic y Wood consideran las revisiones como un genérico que abarca un grupo de productos relacionados entre los cuales sobresalen los reportes del estado actual sobre una materia y los handbooks, mientras que Squire
más dirigido hacia las revisiones clínicas, los clasifica en artículos de evaluación, artículos descriptivos, bibliografía, comentada y revisión a propósito de un caso, pero solo considera como verdaderos artículos de revisión el primero y el segundo tipo. La clasificación que se hace en esta clase es la siguiente: artículos críticos, artículos evaluativos, artículos interpretativos, artículos especulativos, artículos de puesta al día, artículos docentes, artículos históricos, artículos populares. El método de búsqueda bibliográfica debe de ser exhaustivo y reciente, para que el autor se acerque lo más posible al total de la literatura publicada sobre el tema, o por lo menos a la más reciente, aunque esta totalidad sea en la práctica inalcanzable. Se utiliza usualmente descriptores o palabras claves, los años de la búsqueda, los idiomas y lugares de información. Para ello, se debe definir previamente la vía, manual o automatizada. Estrategia ideal para la búsqueda de información. La estrategia ideal consiste en efectuar búsqueda automatizada en bases de datos. Estos pueden ser en CD-ROM, disquetes o en línea, mediante correos electrónicos, mediante bases de datos como Medline, Embase, Current Contents y otros. La revisión manual de índices referativos impresos. Aquí podemos mencionar Index Medicus, Excerta Medica y otros. La revisión de revistas que publican artículos sobre las especialidades del tema en cuestión, mediante el Science Citation Index. La identificación de los autores, los más destacados en el tema, mediante el Science Citation Index. El estudio de las referencias y localización de las más relevantes. El intercambio con especialistas que trabajan en un tema. El análisis es el proceso mediante el cual se determina y extrae la información más sobresaliente contenida en una fuente de información dada, la que se separa en sus elementos constituyentes sobre la base de una organización determinada. A continuación, observaremos un cuadro que describe las etapas del análisis como también los elementos que conforman la evaluación. Familiarización con el contenido. Clasificación preliminar de los documentos conforman la primera evaluación. La selección y extracción de información relevante. Verificación de los conceptos o datos de extractos individuales conforman la segunda evaluación. Entendemos por la síntesis como el proceso de condensación y de destilación de la información analizada de una o más fuentes, que se presentan en un nuevo formato o estructura y con un punto de vista interpretativo o evaluativo. A continuación, observaremos un cuadro que describe los pasos para la síntesis de la información y las partes que corresponden a la tercera evaluación del artículo de revisión. Ordenamiento y combinación de la información extractada. Evaluación comparativa de los diferentes extractos o datos. Estos conforman la tercera evaluación. Resolución de los conflictos que pueden presentarse entre los diferentes resúmenes. Condensación de la información en una estructura y forma más asequible y de acuerdo con los objetivos y fuentes de trabajo. Esta premisa debe de presentar a la hora de iniciar una redacción de un artículo científico lo siguiente:
Estos deben proporcionar respuestas a problemas con respecto a connotaciones conceptuales o prácticas, y cuando éstas no sean definitivas, al menos deben indicar las directrices para investigaciones futuras. Para ello, mencionaremos dos elementos. El guión precederá al texto de revisión en dependencia del tamaño del artículo, pero si este es corto, no será necesario que forme parte del producto final, pero sí servirá de guía en todo momento en la redacción del mismo. La falta de organización es una de las deficiencias más comunes en muchos artículos de revisión. Si está bien revisado, su alcance quedará más definido y sus partes encajarán siguiendo el orden lógico. La revisión de los procesos de análisis y síntesis de los documentos. En el caso de estos no se adaptan a ninguno de los epígrafes del guión, este debe revisar y descargar la referencia, tanto de no forzarla, mucho más si no aporta alguna información trascendental. Pues lo más importante no es la cantidad de referencias, sino su pertinencia. La estructura básica de un artículo científico incluye una introducción con sus objetivos de trabajo. Se debe de enfocar en los factores más importantes de la revisión e incluir información sobre el objetivo de estudio, cómo es la población, la intervención o exposición, de la prueba o resultado, haciendo énfasis en las interrogantes y los métodos. Los lectores se influyen mucho por la introducción de los artículos. Este decide si continúan leyendo o no según lo que encuentren en los primeros párrafos. El método, que comprende recogida de información, materiales, etc. Se debe de especificar claramente lo siguiente: métodos empleados para la búsqueda y localización, criterios para decidir los artículos que se van a incluir o no en la revisión. La recogida de información se refiere a las fuentes de datos o búsquedas bibliográficas, y en ella se debe aclarar cualquier restricción establecida, como puede ser el periodo revisado, el idioma, ámbito geográfico, etc. Las fuentes de datos pueden ser no solo bibliográficos, estos pueden ser personales e institucionales. Detallar esto es importante. Son aspectos que ayudarán a que el lector conozca el rigor científico con que fue hecha la revisión y la solidez de los planteamientos de su autor. Análisis e integración de la información, que contiene resultados y discusión. No debe contener solamente una relación de citas o de resúmenes, sino que también debe establecerse un fundamento sistemático para ello, que permita señalar las congruencias y contradicciones de la literatura y donde se expliquen las diferentes conceptualizaciones y métodos. Los estudios que tienen una aplicación particular deben describirse en detalle, pero aquellos cuyos resultados son equivalentes pueden agruparse y resumirse brevemente. Esto depende de evaluación de la validez, reproducibilidad y objetividad de sus valoraciones, variabilidad de sus resultados, combinación correcta de los resultados, y para terminar, la estructura básica de un artículo continúa con las conclusiones si son necesarias. Debe de existir coherencia entre las conclusiones de la revisión y los resultados del análisis, si éstas se justifican, pues será necesario que los procesos anteriores se hayan aplicado con sistematicidad. Al concluir, se pueden hacer propuestas de directrices para nuevas investigaciones o sugerir nuevas iniciativas para resolver los problemas destacados, los cuales se deben reflejar para que se conozca
que no se sabe todavía sobre el nuevo tema revisado. El metaanálisis es el proceso de revisión, análisis y síntesis de información que combina cuantitativamente los resultados de varias investigaciones independientes hechas bajo una misma hipótesis con el propósito de integrar sus hallazgos. El objetivo del metaanálisis es encontrar el aumento del procesamiento estadístico de los resultados de varios estudios primarios, la resolución de los desacuerdos que pueden existir, mejorar el tamaño de la relación de estudio y analizar variables no planteadas en los estudios primarios. Este no puede combinarse con investigaciones con diferentes técnicas o periodos. Algunas de las limitaciones están dadas por deficiencias de algunos de los artículos en que éste se basa, pues no contienen los datos completos o no describen informaciones importantes. Su mayor aplicación hasta el momento ha sido la integración de resultados de ensayos clínicos. Los resultados de un metaanálisis pueden ser estadísticamente significativos. Sin embargo, esto no debe impedir que se cuestione si la diferencia hallada es suficiente para motivar variaciones o confirmar una técnica o un tratamiento determinado. Los lectores valorarán la calidad del artículo de revisión por el cumplimiento de los aspectos tratados anteriormente. En resumen, ellos tendrán en cuenta los siguientes factores en su valoración. Formulación clara de los problemas. Método empleado para decidir qué artículos son importantes. Validez de los artículos originales. Variabilidad de los resultados de los artículos. Combinación de los resultados de los artículos. Coherencia de las conclusiones y recomendaciones para las nuevas investigaciones. Para los trabajos de consolidación de información, entre los cuales se encuentran los artículos de revisión elaborados por las unidades de análisis de información, Saracevic propone los siguientes aspectos para evaluar la calidad del producto final. Integralidad. Grado en que el tema fue cubierto por la literatura. Perspectiva. Propósito, orientación, grado de aptitud en relación con el tema a los usuarios. Análisis. Continuidad y profundidad del análisis. Grado de organización de la información de diferentes fuentes y de la evaluación aplicada en el análisis. Síntesis. Grado de compactación. Extensión de la información previa. Poder de inferencia, grado de materias relacionadas y de evaluación aplicada en la síntesis. Valor añadido, identificación de nuevas especialidades, introducción de nuevas hipótesis o teorías, sugerencias de trabajos futuros, inspiración, estímulo. Utilidad, objetivos para los que puede servir. En resumen, las revisiones representan el 10% aproximadamente de las publicaciones en algunas ciencias como las relacionadas con la química y la medicina. Recordar que lo más importante de un artículo científico no es quien lo escribe, sino su calidad integral. En todo el desarrollo de elaboración de un artículo es importante los métodos de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información y la redacción del artículo. Como les decía anteriormente, lo más importante de un artículo de revisión no es quien lo escribe, sino su calidad integral, que abarca desde el rigor de la búsqueda bibliográfica hasta su redacción y conclusión.
pasando por el nivel de análisis y síntesis de la información y el cumplimiento de los objetivos que se propuso el autor con el trabajo. El cumplimiento de las etapas definidas como principales en la preparación de un artículo de revisión garantizará la fluidez en su proceso de elaboración y la calidad del producto final. En esta organización del trabajo serán vitales los métodos de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información y la redacción del artículo. En conclusión, para la redacción de artículos se recomienda formular el objetivo con precisión, especificar los métodos de búsqueda y los criterios de selección asegurándose de que respondan al objetivo, resumir la información de forma sistemática, evaluar la calidad metodológica de las referencias, ponderar la información obtenida y descartar aquellas que no tengan un valor significativo, notificar las limitaciones e incongruencia de los resultados, extraer conclusiones sucintas, identificar aspectos pendientes del tema y sugerir nuevas investigaciones. A continuación presentamos algunos de los autores que han sido de utilidad para poder elaborar esta presentación. Entre ellos tenemos las obras de Martinson, Guía para la redacción de artículos científicos destinados a la publicación. Otros documentos que pueden ser de utilidad puntual son el artículo de revisión por Brugueras. El video que se presenta a continuación en esta lámina facilitará aún más la comprensión de los artículos de revisión. Por favor, pongan atención a lo que se presenta en la lámina. Hola a todos, mi nombre es Alejandra Mezquita y hoy hablaremos acerca de los artículos de revisión. Bien, comencemos. ¿Pero qué es un artículo de revisión? Es un tipo de estudio con el fin de realizar una búsqueda de literatura específica de un tema, para así resumir la información, identificar los aspectos relevantes o los aspectos conocidos o desconocidos y controvertidos del tema, y asimismo identificar las aproximaciones teóricas del tema. Tipos de artículos de revisión. El primero de ellos es la revisión exhaustiva, la cual profundiza la información general del tema. Segundo es el descriptivo, el cual muestra los avances o cambios que ha tenido este tema. Y finalmente el evaluativo o sistemático, el cual responde a una pregunta específica basándose en evidencia, haciendo una síntesis general de la información. El artículo de revisión se estructura en introducción, donde hay que definir los objetivos, metodología, donde hay que buscar bibliografía, el desarrollo y discusión, en donde hay que estructurar los datos a favor o en contra del tema, la conclusión, en donde se elabora una conclusión coherente teniendo en cuenta los datos anteriores, y finalmente las referencias. Es por lo anterior que estos artículos de revisión son para todo tipo de lector, desde profesionales hasta lectores curiosos, y por ello hay que tener en cuenta que la redacción debe ser lo más sencilla, concisa y clara posible, para que este artículo sea legible por cualquier tipo de público. Bien, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Como pueden observar, si quieren ver con mayor detenimiento el video presentado anteriormente, pueden ustedes acceder al video a través de este enlace de YouTube, que se presenta en la parte inferior de la lámina. En la siguiente lámina observamos un enlace de videoconferencia en Google Meet, programada para las sesiones desde las 20 a las 22 horas del día 29 y 30 de junio del 2020. Y con esto hemos aprendido acerca de la búsqueda de artículos de revisión. Hasta la próxima.